Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, muy bienvenidos a este su espacio de información jurídica, económica, política, pero que sobre todo busca acercar información de la mejor manera y por eso le llamamos de buena fe. Hoy quiero platicarles que después de estos episodios que hemos tenido, se han estado recibiendo mensajes de muchas de las personas que nos escuchan con algunas preguntas. Y de esto se trata, de conocer lo que a ustedes les genera inquietud para poder dar algunas respuestas. Y hoy quisiera de esa manera dar lectura a algunas de ellas para acercar algunas respuestas que considero son temas de interés. La primera de ellas: recientemente me detuvo un agente de tránsito, pidió mi INE y le tomó foto. ¿Es eso legal? ¿Qué está permitido cuando me detiene alguien de tránsito? Bueno, esto también me da para un tema que ya traemos cocinando para platicar con ustedes, que es el tema de datos personales o de protección de datos personales. Y esto es importante porque debemos tener claro y recordar: toda la información de parte de nosotros es precisamente de nosotros, es privada. Y aunque una autoridad esté solicitando que la exhibamos, tampoco tiene la facultad de quedarse con datos de ellas o de tomar fotografías, sino únicamente tiene la autoridad posibilidad de hacer lo que está autorizado a hacer. Un agente de tránsito no está facultado para tomar fotografías, a menos que sea, por ejemplo, un perito y que está haciendo un análisis de campo para validar cómo fue un accidente de tránsito o qué sucedió con alguna cosa por el estilo. Ahí sí, bueno, sobre el campo y demás, pero sobre mi persona, sobre mi credencial, sobre todo la del lector, que no es la licencia, no tiene sentido. Lo que puede hacer un agente de tránsito: sí, detener cuando he cometido una infracción, verificar papeles cuando están haciendo una revisión, pero relacionados con el vehículo y con mi capacidad para conducir. Mucho se cuestionó, incluso se recuerdan cuando se hablaba de los alcoholímetros y demás, pero bueno, están haciendo facultades de revisión. Aquí tomar fotografía a una credencial, que es una identificación, no es lo adecuado. Segunda pregunta: ¿qué es la ley silla y cuándo entra en vigor? Esto es un tema, creo que muy importante y bastante interesante. La ley silla lo que busca es proteger a todos contra los trabajos que nos obligan a permanecer mucho tiempo de pie. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puede ser una cajera en un autoservicio, puede ser una persona que atiende en una gasolinera, puede ser cualquier tipo de actividad en la que estamos mucho tiempo de pie. Y bueno, eso es lógico, depende también de cada una de las personas qué afectaciones físicas tenemos. En mi caso particular, por ejemplo, tengo una complicación de espalda, de columna, y cuando estoy mucho tiempo de pie, valga el ejemplo para mencionarlo, si estamos a veces en juzgados atendiendo una audiencia que en ocasiones empiezan tarde o se alargan, el estar de pie afecta. Es derecho de todos poder tener un respiro, poderme sentar o incluso que se vea la manera de poder desarrollar mi trabajo sentado. Si soy un cajero, bueno, que pueda estar sentado. Si soy un despachador, que pueda estar sentado mientras no estoy ejecutando mis tareas. Yo creo que aquí va a entrar una serie de ajustes entre la parte patronal y la parte empleado para no abusar del uso de esa silla, ¿no? Y que tampoco sea una implementación inadecuada, como que sean sillas insuficientes o no, que no ayuden al descanso. Pero bueno, a eso tiende la ley silla y de lo que tengo entendido está pensado para mediados de este año 2025 que entre en vigor. Habrá que tener cuidado en todas las empresas para que empiecen a tener resuelto este tema.
¿Qué derechos tengo consumidor si compro un producto defectuoso? ¿Qué pasos debo seguir para exigir una reparación o devolución? Aquí hay que ver también qué tipo de objetos son, pero en su mayoría tenemos una póliza de garantía cuando son objetos que compramos. Y si no la tiene, de todas formas, lo recomendable siempre es tener nuestro ticket, nuestro documento que acredita que lo adquirimos. ¿Qué vía es la más sencilla y adecuada? Acudir a la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene un procedimiento muy claro para iniciar primero con una etapa conciliatoria donde piden al comercio que brinde una opción, una alternativa para solucionar el defecto que se tenga. Y en caso de que no suceda, eso también vamos a tratar de abundar en algunos de los capítulos en particular, porque aplica tanto para Profeco o para la Conducef en tema de servicios que brindan bancos. La primera parte de estos procedimientos es una etapa conciliatoria y si no hay nada ahí, podemos sujetarnos a un arbitraje, pero las dos partes deben estar de acuerdo. En el caso de Profeco, el consumidor y el proveedor. Si uno no está de acuerdo, no se desarrolla. Pero ese arbitraje, en caso de lograrse, podría ayudarnos a lograr que el Profeco o el árbitro que se designe sea el que determine quién tiene la razón y qué debe suceder, en vez de que lo haga un juez. E incluso, por ejemplo, atendiendo también a la Conducef, cuando son temas con bancos, se le puede solicitar que emita, aunque no haya arbitraje, un dictamen técnico, que es un documento en el que la propia Conducef determina si hay elementos que permitan considerar que el usuario de los servicios financieros, del servicio del banco, tiene la razón. Y ese documento, ese dictamen, nos da acceso a un juicio mucho más ágil para poder demandar a la institución financiera. Entonces, esos son los mecanismos que puede tener, hablando de servicios financieros, Conducef, hablando de cualquier otro objeto que no sea un proveedor de servicios financieros, la Profeco. Si me encuentro en un conflicto con un vecino por cuestiones de propiedad o ruido, ¿qué vías legales tengo para resolver el problema sin llegar al juicio? Bueno, aquí yo buscaría dividirlo en dos áreas o dos temas muy grandes. Si se trata de inmuebles que están dentro del régimen de propiedad en condominio, tenemos posibilidad de, a través de nuestro administrador o nosotros, tener acceso hacia la sindicatura municipal, que tiene dos tipos de procedimientos muy específicos, el de conciliación, o también puede haber procedimiento de verificación e inspección donde se imponen multas, e incluso procedimientos de arbitraje. En cualquiera de estos procedimientos, normalmente para ruido, temas de este tipo, podemos ocupar el de verificación e inspección, donde buscamos que se sancione a la persona. Si no se trata de un tema de condominio, sí es solo acercarse a nuestra autoridad municipal para que de alguna manera se regule o se controle ese tema de ruido. Se da mucho el caso, gente que no vive en condominio, pero que sí tiene comercios al lado, como bares o cosas por el estilo que generan mucho ruido y no permiten el descanso. Esos son los mecanismos más sencillos y ágiles. De todas formas, habría posibilidad, por violación a derechos de la personalidad, de poder acceder a un juicio, pero bueno, se vuelve engorroso y costoso. La recomendación es acercarse, si es condominio, a la sindicatura municipal de su ayuntamiento, si no está dentro de un condominio, que sea a través del área encargada en el ayuntamiento de regular ese tipo de condiciones como la emisión de ruido. Una pregunta más. ¿Es cierto que en algunos casos las empresas pueden revisar tu correo electrónico o tus redes sociales sin tu consentimiento? ¿Qué derechos tienes al respecto como empleado? Bueno, aquí hay dos aristas muy grandes. Una es el correo electrónico, otra es las redes sociales. Las redes sociales que son mías, bueno, y como su nombre lo indica, están abiertas a la sociedad y están abiertas a todo el mundo. Cualquiera puede entrar, sí, salvo que en algunos casos nosotros tengamos ahí activado la restricción de acceso a nuestra información. Pero lo que hacemos público se vuelve tal y las empresas pueden hacerlo. Ahí, bueno, depende mucho de nuestros contratos individuales, de nuestros reglamentos interiores, sobre lo que podemos o no podemos hacer. Caso concreto, ustedes han visto seguramente muchos políticos o gente que está en el medio más público, que a veces en sus redes sociales establecen la leyenda que todo contenido que está ahí es solamente una responsabilidad personal y que no representa a la empresa a la que trabajan o el gobierno en el que trabajan.
Eso es un tema importante porque sí, cuando alguien es figura pública puede implicar afectación a la empresa o a la entidad al que pertenece. Otro tema de la pregunta es lo relacionado con el correo electrónico. Siempre se ha tenido aquí la duda de si el correo es de un dominio que pertenece a la empresa, si es adecuado o no tener acceso. Mi criterio siempre ha sido esto forma parte de las comunicaciones personales, salvo que en mi contrato o en algún otro documento extra yo haya autorizado para que se ingrese a ese dominio. Entonces, ahí hay que tener cuidado. El titular de la cuenta del dominio es la empresa, pero quien genera la información soy yo como persona. Hay que cuidar qué hemos firmado y tener claros los alcances de mi contrato individual, convenio de confidencialidad, etcétera, para saber si desde ahí he brindado autorización para que se tenga acceso a mi correo electrónico. Esta que voy a leer, muy interesante. En el contexto de los contratos digitales, como los que se firman en línea, ¿tienen la misma validez legal que los contratos tradicionales firmados en papel? Aquí tenemos varias aristas. La respuesta de entrada es sí, pero depende de qué manera es firmado. Hay mecanismos que se hacen a través de empresas autorizadas o con certificación autorizada para que ellos validen que se está firmando. Ejemplo, nosotros ocupamos en la oficina una que se llama DocuSign, pero sé que hay otras incluso más robustas. No es lo mismo imprimir y firmar y mandar escaneado, que eso es como tener una firma en copia, o firmar en un PDF porque la computadora me lo permite, plasmar mi firma en una simplemente pegada, porque eso también es tener como una copia simple en un documento. A utilizar una empresa que está dedicada a certificar electrónicamente las firmas. Este tipo de documentos son perfectamente válidos, los regula el Código de Comercio y las legislaciones estatales en algunos casos, y son muy, muy, muy buenos. Yo he ya celebrado contratos con algunos de nuestros clientes que están unos en México, el otro fuera de México, y son perfectamente válidos. Solo hay que cuidar la plataforma que ocupamos y escoger, cuando menos, que efectivamente genere certeza de quién firmó. Hay niveles que tienen las plataformas, unas solo detectan IP, ubicación, etcétera. Hay otras que incluso pueden activar la cámara en el momento para grabar y pedirte que leas algo, ¿no? En este momento doy mi consentimiento o firmo el contrato de arrendamiento de fecha tal. Eso queda plasmado y queda video grabado como sustento o respaldo del documento. Y así como esos hay muchos. Hay algunos que usan la misma fiel o algún tipo de firma electrónica como la del SAT, como la fiel, para dar certeza. Son perfectamente válidos. Demostrar va a ser un poco más complejo en juicio a través de peritos que efectivamente es el mismo documento que firmó la persona, pero son perfectamente válidos. En un capítulo anterior platicamos incluso de las asambleas de las sociedades mercantiles que ahora pueden desarrollarse en línea y no tienen que estar presentes todos los accionistas o socios. El segundo paso es, ya desarrollamos en línea la asamblea, ahora también tenemos que darle validez a esa acta que se genera de esa asamblea con un mecanismo electrónico y debe estar contemplado desde nuestra propia constitutiva o en alguna asamblea que está permitido. Si soy víctima de fraude en línea, ¿qué pasos legales debo seguir para denunciarlo y recuperar el dinero o los bienes perdidos? Es una muy buena pregunta, solo habría que tratar de esquematizar qué tipo de fraude, pero considero que puede ser el típico que me metí a una página de banco que no es la oficial. Lo primero que hay que tratar de hacer es avisar a nuestro banco y muchas veces, ya sea el banco o nuestra plataforma real, nos permite dar reversa a las operaciones. Si eso no sucedió, hay que valorar con el banco dónde estuvo el error y después pueden venir quejas o procedimientos de conciliación ante Conducef. Si yo tuve el error de entregar mi información en una página que no tuve el cuidado de verificar que fuera falsa, o si a la página real del banco sufrió un hackeo y jalaron datos. Eso es un tema muy importante. Y aún así hay que cuidar nuestra relación con el banco. El banco está obligado por las normas que emite Banco de México, no solo a recibir las claves que tenemos, con eso ya tiene la autorización para ejecutar, pero muchas veces
están obligados también, y lo hacen, a verificar si la IP o el país donde se está generando la operación es acorde con lo que yo hago normalmente. Entonces, si el banco detecta que esto se está generando en una zona que no es la normal, puede bloquear o está obligado a bloquear, e incluso solicitar al propio usuario que determine si él está haciendo esa operación. Muchos bancos, incluso para usar una tarjeta en el extranjero, necesitas hablar y pedir una autorización para que te permitan que los cargos generados allá sucedan. Lo mismo pasa cuando están haciendo operaciones por Internet. Incluso algunas tarjetas que se utilizan por Internet, llega antes un código a tu celular o a tu correo para que autorices específicamente esa operación. Entonces, lo primero es tratar de entrar en contacto con el banco. Los avisos al banco siempre deben ser lo más rápido posibles, porque con eso frenamos no solo esa operación que a lo mejor ya se ejecutó, pero sí las siguientes. La que ya se ejecutó entra en especie de reclamo, controversia, y puede verse la manera de incluso dar reversa a través de los comercios cuando todavía no han caído los movimientos en firme. Bueno, espero que esta información sea de utilidad. A mí me agrada mucho que lleguen preguntas de este tipo porque creo que acercan la información que ustedes están requiriendo. Como siempre, les agradezco mucho. Este es su podcast de buena fe. Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.